Buenos días para todos, soy el técnico pasaporte Brian David. Este es el trabajo de conmutación, actividad final, y soy integrante del grupo número 9. Mi primer tema escogido, señalización SS7. Para empezar quiero compartirles qué es la señalización, antes de arrancar para repasar conceptos. La señalización es el intercambio de información de control entre los nodos de la red y entre terminales de un abonado y la red. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De qué se trata? Las unidades de control de las centrales, unidades de comunicaciones, todas se tienen que comunicar con dos objetivos. El primer objetivo es un establecimiento de llamadas y el segundo es la liberación de las mismas. De este modo uno se crea una red de conmutación de paquetes para la señalización. Entonces, como esta red necesita esta conmutación de paquetes, entonces el protocolo empleado hasta el momento para este sistema es el CCITT Signaling System o el SS7, que es nuestro objeto. ¿Cómo funciona esto? En call request, entonces envía información, recibe, envía, sube datos, todo lo que necesita envía y otra vez recibe. Es como un toma y dame, entra y sale, como lo podemos evidenciar en la imagen, acá en esta imagen. La red de señalización SS7 tiene como misión el encaminamiento a las informaciones de control entre los elementos de una red de telecomunicación, como lo habíamos tratado anteriormente. Esto lo hace a través del uso de mensajes para establecer y finalizar cada llamada. Esto que permite que los nodos o puntos dentro de la red de telecomunicaciones se puedan comunicar entre sí. Entonces en esta imagen vemos eso. Entonces tenemos que la voz de señalización entra acá a un digital switch por uno de estos canales, de estos espacios, y entre ellos, entre los nodos, existe un troncal de canales de voz, que son estas líneas de comunicación que vemos entre los switches, estas líneas que entran y salen, y acá está el resultado final. Del mismo modo, el digital switch tiene una unidad de control. ¿Para qué son las unidades de control? Porque por esas unidades de control tienen un canal como dedicado, que es para todo lo que es la parte de datos, o sea, el enlace de datos de señalización. Y por los que estamos hablando del troncal de canales de voz, manda lo que es la voz. Las características principales de este sistema es la alta flexibilidad, ya que puede ser empleado en diferentes servicios de telecomunicaciones. La alta capacidad, porque un solo enlace de señalización soporta cientos de troncales, como lo estamos mirando ahorita. Vamos a repasar nuevamente. Acá tenemos un solo canal, pero acá van 5 troncales, pero en realidad es un solo canal. La alta capacidad, ya lo habíamos repasado. La alta velocidad, entonces se establece una llamada a través de varias centrales. Esto toma menos de un segundo, después es cuestión de mili hasta microsegundos. Tiene una alta confiabilidad, ya que contiene poderosas funciones para eliminar problemas de la red. Un ejemplo de ellos, lo que quise citar acá, es la posibilidad de escoger enlaces alternos para la señalización, en caso de que tengamos un error en alguno de los enlaces. Y pues la economía, ya que puede ser usado por un amplio rango de servicios de telecomunicaciones y requieren menos hardware en los sistemas, que pues en la parte de costos es muy importante, sobre todo para una empresa. Elementos que la componen. Tenemos los SPs. Los nodos SS7 son llamados Signal Points. Estos serían los nodos. Cada nodo de estos SP, de Signaling Points o puntos de señalización, son direccionados por un número entero llamado Point Code, PC. Un Point Code es similar a una dirección IP en una red IP. En este caso, en vez de la redirección IP, pues tenemos los point code, que es como el número único.
El enlace de señalización, Signaling Links, es o link set, conocido también. Cada SP es conectado gracias a los Signaling Links. ¿Y esto para qué es? Porque sobre estos Signaling Links es donde la señalización ocurre entre los nodos. Acá lo podemos evidenciar en la imagen. Acá tenemos link 1, 0, 2 y 3. Tenemos el point code, que habíamos hablado que era como la dirección IP. El conjunto. Y aquí tenemos el otro point code X, o sea, entrada, salida. Y el conjunto de esos que es por el link set, que es el que permite que esta señalización ocurra. Del mismo modo, en la parte de abajo tenemos entonces como una topología donde vemos los SP, que son los signaling points, y todos intercomunicados de acuerdo a la infraestructura de red que se plantea acá en esta imagen. Las rutas o routes, o también conocidas como route sets, son provisionadas estáticamente en cada SP, o signal point. Estáticamente quiere decir, pues lo que miramos ahorita como de las direcciones, ya que dinámicamente, o sea, es decir, automáticamente él no genera este tipo de direcciones. Como lo vemos acá, no hay mecanismos para el descubrimiento de rutas, es por eso que se usa estáticamente. Cabe destacar, o sea, aclarando conceptos, que una ruta se define como la trayectoria provisionada, es decir, cuando uno es preestablecida desde un punto de origen, o sea, desde un signal point hacia otro punto destino, o sea, otro signal point. Esto es para entablar una relación particular, es decir, en este caso, la comunicación. Hay tres tipos de SPs o nodos en el sistema de señalización SS7. Tenemos el STP, el Signal Transference Point, punto de transferencia de señal, que lo tenemos en la parte de abajo de manera cuadrada. El SSP, el Service Switching Point, punto de conmutación de servicio. Y el SCP, Service Control Point, punto de control de servicio. Cada uno tiene una figura, cuando se va a hablar de topologías de red, cada uno tiene una figura distinta. Esto porque pues son varios tipos de nodos de acuerdo al tipo de sistema que se esté manejando. Acá quería plantear acá un ejemplo para que lo tuviéramos más claro. Entonces tenemos una central y una central de tránsito. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Acá va el point code del SP. Entonces hablamos que era como la dirección IP. Aquí ya va entonces entablada en el punto de señalización, en este SP. Llega acá, va y dirige a través. Entonces hay una cosa que se llama, o un término muy importante, que es el MSU, la unidad de señalización del mensaje. Es decir, es como la cápsula donde viaja toda la información en este caso. Llega ahí, igualmente la central de tránsito, él también tiene su SP con su point code. Igual, ustedes deben tener cuenta que es un direccionamiento normal. Igual también envía su respuesta a través del MCU, y el Signaling Link o Link Set es el que permite esta señalización entre nodo y nodo, como habíamos hablado anteriormente. Igualmente aquí tenemos el Link Set. Esta la ventaja es que puede tomar hasta 16 enlaces de paralelo, como acá no lo vemos. Acá pueden haber muchos más enlaces con el Link Set. Entonces tenemos acá también el point code para este que es 2-2222 para esta central. Envía igual su información. El link set permite la señalización entre nodo y nodo, o sea, entre la central de tránsito y la centralita número 3. Ese es básicamente el proceso de señalización S7. Los protocolos. Es muy importante destacar que la señalización SS7 se estructura en capas de acuerdo o tomando como ejemplo el modelo OSI. Está dividido en 4 niveles que se representan de la siguiente manera. Recordamos las 2 capas del modelo OSI, es la primera física, la segunda enlace de datos, la tercera de red, la cuarta de transporte, la quinta de sesión, la 6 de presentación y la séptima de aplicación. Y en los niveles del SS7 sería igual nivel 1, 2 y 3 MTP,
Y ya el cuarto nivel sería el de usuario, o la parte de usuario, ya lo que corresponde como a la interfaz de usuario. Entonces el nivel 1 físico, el segundo sería enlace de datos y el tercero de red. Ya vamos a hablar sobre este MTP de cada nivel, cuál es la diferencia. Y el cuarto dice parte de usuario porque está compuesto por un conglomerado. Es por eso, pero en realidad es una sola capa. De este modo tenemos que entonces el MTP, hay un MTP, o sea, un mensaje de transferencia para la parte 1, la física, de ahí ya arranca, ya hay otro MTP para la parte 2, la enlace de datos, y hay otro tipo de mensaje de transferencia para la parte de red. Ya cuando ingresa a la cuarta capa, que es la parte de usuario, ya vemos el TCAP, Transaction Capabilities Par. Tenemos también la parte de aplicación móvil, el MAP, también se ve el TUP, Telephone User Par, vemos también un ISUP, que es como el ICDN. Entonces por eso me refería a que era un conglomerado, por eso se toma como una sola capa, pero es un conglomerado en sí. Siguiente tema escogido fueron las generalidades de la telefonía IP. La telefonía sobre IP, TOIP, tecnología sobre IP o voz sobre IP, es un conjunto de tecnologías y procedimientos que permiten el transporte de la voz, que básicamente usa el protocolo IP a través de redes virtuales o de Internet. Se basa igualmente en la comunicación de paquetes, es decir, envía múltiples conversaciones a través del mismo canal físico, como ya habíamos visto anteriormente. En esta parte de las generalidades, quería destacar que cuando se envían las conversaciones, todas van codificadas en paquetes y en flujos independientes. De sus principales características encontramos que se utiliza y se administra una única red. Se puede hablar de estándares abiertos internacionales, es decir, interoperatividad. Hay disminuciones de precios en proveedores y fabricantes de hardware para hoy. Y dos atributos importantes que quería resaltar, que es la calidad y la fiabilidad. Calidad en cuanto que es posible conseguir la misma calidad, y de hecho hoy en día el 40% de las llamadas entre grandes operadoras son encaminadas por voz sobre IP. Y fiabilidad, porque en LAN, en la parte de red de Internet, se puede lograr una gran fiabilidad, puesto que en Internet también intervienen más factores. Generalidades de telefonía IP, entonces igualmente continuamos con este tema. Aquí vemos 4 elementos fundamentales: la infraestructura IP, que es donde está la parte de la infraestructura o arquitectura de la red, donde se transporta tanto la señalización de las llamadas para voz, y esta red debe seguir unas condiciones de diseño específicas que permitan que esta señalización de las llamadas y transporte lleven una calidad adecuada. Equipo cliente o gateway residencial es el encargado de originar o recibir las llamadas del cliente. Pueden ser equipos que se integran directamente en la red, o pueden ser puertas de enlaces de cliente que proporcionen una interfaz de red, o muchas más. El gateway array de red es aquel que permite la comunicación entre la red de voz sobre IP y las redes tradicionales de conmutación como la PSTN. Estos elementos se encargan de convertir las llamadas de voz sobre IP con voz paquetizada o llamadas de conmutación de circuitos. Pero por lo general se va a basar en un protocolo SC7, como ya lo habíamos visto anteriormente. El soft switch es un elemento central de la red que realiza la misma función de control de red que el nodo de conmutación de una red de voz tradicional. Entre sus principales funciones y características que se diferencia es que el enrutamiento de las llamadas proporciona servicios suplementarios. Es decir, son unas funcionalidades de clase 5 que ya están estipuladas de acuerdo a una normatividad. Se encarga de recibir la señalización de las llamadas y de reenrutarlas hacia su destino. Estos son 4 elementos fundamentales y que básicamente se componen la parte de generalidades de la telefonía IP. Esto entonces, tenemos acá un diagrama con el soft switch.
Aquí vemos Internet Protocol y aquí tenemos entonces nuestros routers. Hablamos también de un Void Gateway, un puerto de enlace, y algo común que era como el PSTN. Aquí vemos integrados los anteriores elementos que miramos en una sola red. Aquí vemos también el subswitch, que era como el encargado del enrutamiento. Aquí lo tenemos toda la parte, aquí un PBX, aquí por routers, el PSTN y todo el integrado. Este sería como el backbone o la parte de la arquitectura de red integrada. Cabe destacar que en este sistema la voz se digitaliza y viaja en paquetes de datos utilizando los protocolos IP. Y la infraestructura de paquetes sustituye el switching de circuitos de una PSTN, como ya lo habíamos hablado. Los dispositivos de digitalización se llaman DSPs, Digital Signal Processor. Acá ya vemos entonces una red más amplia. Y entonces vemos aquí como la conexión, que va Internet Protocol por Internet WAN o por red inalámbrica. Sería como modo de solucionarlos. Entonces aquí tenemos por ejemplo un ejemplo que un aeropuerto a través de un hotspot, una oficina remota también la tenemos aquí por ejemplo un PSTN. Y igualmente llegan y todas se integran finalmente a un switch que llega igual a enlazar con la red. Usuarios remotos, por ejemplo en una casa igual con un switch y en una oficina principal con un switch, todos integrados a la red. Por eso les decía que se hablaba también de interoperatividad. Siguiente tema, la señalización IP. Para que la señalización IP ocurra, tiene que llevarse un establecimiento de sesiones, un RTP a través de Real Time Protocol. Estas sesiones son a grandes rasgos flujos de paquetes UDP, o sea, de extremo a extremo, donde viaja la información de voz. Entonces, ¿cómo funciona? Se digitaliza la voz en paquetes de datos, enviándola a través de una red IP y reconvirtiéndola a voz en el destino. Acá tenemos una imagen que nos muestra esa estructura. Acá. Normalmente esos procedimientos agrupan mecanismos para la señalización de eventos durante el transcurso de una llamada. Entonces, de acuerdo a esto, se pueden establecer 4 protocolos de llamada y señalización: el H323, el SID, el MGCP y el MEGACO. Casi siempre, usualmente, se usa el protocolo de inicio de sesión por SIP. ¿Cómo sería el proceso de comunicación? Pues acá lo tenemos establecido a través de esta imagen que nos describe cómo es el proceso. Las dos comunicaciones se registran en el servidor VoIP con sus teléfonos. Luego el equipo emisor pregunta al servidor VoIP por el equipo receptor con el protocolo de señalización que esté establecido, por lo general es SIP. Luego el servidor VoIP devuelve los datos de contacto al emisor de acuerdo al direccionamiento, y de este modo los teléfonos establecen la comunicación y acuerdan un tipo de código, o sea, como de codificación. Después de que se hace esto, los datos de voz se comprimen y se envían por el protocolo RTP, y el receptor los recibe estos paquetes y los decodifica para poderlos finalmente desencapsular y sacar la voz de esos paquetes ya encapsulados. Acá tenemos entonces algo más técnico. Entonces, por ejemplo, tenemos la voz, viaja, toca convertirlo como habíamos hablado. Entonces lo convertimos de una señal análoga a digital. Luego entra el códec, donde se comprime. Esto pesa 8 kilobytes por segundo, que ya va codificado. Llega acá y finalmente la voz. Y acá tenemos que entonces la voz iría de este modo. Entonces va a ser la cabecera IP. Recuerden que es voz sobre IP. Entonces va la voz y lleva su cabecera. Y para la parte de internet, o sea, esto pesa 25 kilobytes por segundo completo. Se agrega una cabecera de Ethernet donde va la asignación de paquetes de datos que son necesarios para que pueda viajar a través de la red. Finalmente, mi último tema es la parte de ATM, el modo de transferencia no asíncrono.
Esto permite la transferencia simultánea de datos y voz a través de una misma línea. Las redes ATM están orientadas a conexión. Para que la comunicación pueda existir debe haber dos terminales donde se puedan enviar primero un paquete para establecer una conexión y igualmente donde se puede establecer llamadas de circuitos virtuales. Cuando ya se establece una conexión, cada terminal puede empezar a transmitir datos. La idea básica de ATM es transmitir toda la información en paquetes pequeños de un mismo tamaño, un tamaño predeterminado, y estos paquetes se van a llamar celdas. Estas tienen un tamaño de 53 bytes. Cabe destacar que parte del encabezado es el identificador de la conexión, por lo que los hosts, o sea, el emisor, tanto el emisor como el receptor y todos los conmutadores pueden saber qué celdas pertenecen a qué conexiones. O sea, siempre se sabe el origen y el destino sin perder como de vista estas celdas. Este es nuestro modelo, entonces de acuerdo en comparación, todo en comparación al modelo OSI, señalización, usuario. Tenemos tres capas fundamentales: la adaptación, que es AAL, la ATM y la física, ya la vamos a ver. Entonces aquí ya vamos a identificar lo que son los protocolos. Entonces la AAL, la capa de adaptación ATM, realiza básicamente la conversión de datos de aplicaciones a celdas ATM, que es en este caso la tenemos acá, la parte de usuario. Luego llega la capa física, que es la conversión al formato óptico o eléctrico apropiado. Esto es dependiendo del medio que se esté usando. Importante destacar que la capa física encuentra dos subcapas, la TC y la PMD. La TC, Transmission Convergence, conversión de transmisión, recibe celdas ATM y las convierte en flujos de bits. Aquí vemos también en la descripción de las subcapas que entonces desacopla la rata de celdas y genera y verifica el head error control, que es como la cabecera lleva como el control de error si en caso de que haya una falencia, la delineación de celdas y la adaptación de la trama de transmisión. El PMD, Physical Medium Depend, esto lo que hace es que entrega y recupera los flujos de bits al y del medio físico. Eso lo hace a través de una serie, ¿cómo decirlo? Como de protocolo, entonces, como de trama de datos. Entonces, por ejemplo, se lo puede a través de PDH y SDH. Por lo general, lo hacen entre PDH a través de unos, que el equivalente son 2,48 megabits por segundo. Finalmente, tenemos la capa ATM, que adiciona la cabecera de las celdas y transporta las celdas a través de la red. Ella genera un control de flujo genérico. Y asimismo como genera, también extrae la cabecera desde su inicio hasta su fin. Y realiza la multiplexación y demultiplexación de cada celda. Aquí tenemos como parte de la trama, entonces aquí hicimos la cabecera HIDI, hermanos 5 bits. La carga útil, portátil, se le dice payload y pesan 48 bits. Para el total que hablábamos de 53. También usa dos términos importantes dentro de la misma como etiqueta, que es el BPI y el BCI. Aquí tenemos el head, que hablábamos lo del error de control de error de cabecera. Entonces el BPI y BCI son canales de identificación virtual, y el head, que es el HIDIR error control, ya sabemos, entonces va el HIDIR, y el head, que es lo que tenemos para el control de error de cabeceras, en cambio que haya alguna falencia en la transmisión de datos. Esto fue todo, muchas gracias. Cordial saludo, compañeras y tutor. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Alberto Gómez Vergara, integrante de la asignatura de computación en el área de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, en la sede de Santa Marta. Me encuentro en el curso 208-053. Me encuentro presentando mi evaluación final, la sustentación de la diapositiva, como podemos observarla. Escogí el tema protocolo IP versión 6. Tenemos la historia del protocolo IP versión 6, que fue diseñado por Steven Deer.
Él diseñó y desarrolló el protocolo IP versión 6 a inicio de los 90. Tenemos el objetivo, es solucionar el agotamiento de las direcciones IP, como se pueden ver. Este protocolo IP versión 6 sale para mejorar el servicio globalmente proporcionado a futuras celdas telefónicas y disponibles en móviles y direcciones propias permanentes. ¿Por qué un nuevo protocolo de Internet? Vamos a obtener más direcciones para miles y millones de nuevos dispositivos como teléfonos celulares, PDAs, dispositivos de consumo, coches, entre otros. Más usuarios para la tecnología de acceso a los ADSL por cable, entre otros. Tenemos aquí el cuadro comparativo IP versión 6 versus IP versión 4. Para la IP versión 4 tenemos de que ella acepta direcciones de 32 bits y para la IP versión 6 direcciones de 128 bits. También tenemos la cantidad de direcciones insuficiente para la demanda de los broadcasts para la IP versión 4. Para la IP versión 6 obtenemos que ella no incorpora HTTP en cabeceras y la arquitectura es jerárquica. Encontramos las características de la IP versión 6, mayores espacios, el plug and play es de autoconfiguración, tiene la seguridad intrínseca en el núcleo de protocolos, es multicad, AnyCAD y tiene paquetes de IP eficientes y extensibles, sin fragmentaciones en los routers alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija más simple que agiliza el proceso en el router. Los enrutamientos son más eficientes, la renumeración que facilita cambios en los proveedores de servicio. Encontramos los cambios, se clasifican en las siguientes categorías: capacidad extendida de direccionamiento, simplificación de formato, cabeceras de soporte mejorado, capacidad de etiquetado y capacidad de autenticación de flujo y privacidad. Encontramos aquí pues las interfaces de dominio, el formato de la dirección, la topología. De igual manera, el estado actual de la IP versión 6, los desarrolladores y fabricantes, lo encontramos en Apple, en MAS, en Hewlett Packard, en IBM, en XP, en Servipack 1. Tenemos el Servipack para XP.net, componentes adicionales en Server, en Solaris y en Linux. Los principales proveedores de la infraestructura de la IP versión 6 están Cisco, ¿qué más? Digital, Nokia, Telvis, Hitachi, etcétera. Tenemos en las conclusiones, la IP versión 6 soluciona los problemas de agotamiento en las direcciones de IP presentados por IP versión 4. Gracias a la estructura de los paquetes de IP versión 6, el tiempo de transmisión es menor, así como los recursos del hardware. La IP versión 6 es mucho más flexible y escalable que la IP versión 4. Y bueno, en el otro tema me tocó pues la red de comunicaciones de paquetes. Como lo observan aquí en la presentación, la comunicación de paquetes, los datos están divididos en segmentos más pequeños llamados paquetes ante el transmisor de la red. Miramos de que un mensaje se divide en paquetes y cada paquete puede tomar una trayectoria diferente a través de la red. Por eso todos los paquetes no son necesarios que lleguen al lado del receptor al mismo tiempo o en el mismo orden en el cual fueron emitidos. Tenemos la conmutación de paquetes, cada paquete debe ser identificado de una manera que la ubicación y el destino se pueda estructurar adecuadamente por el receptor. De esta forma se sabe si falta el paquete y cuáles son los paquetes faltantes. En la conmutación de paquetes, los datos se dividen en segmentos más pequeños llamados paquetes antes de ser transmitidos a través de la red. Así un mensaje se divide en paquetes y cada paquete puede tomar una trayectoria diferente. De esa manera, tutora, explico los temas obtenidos mediante la guía de actividades en el foro y la participación de mis compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Alberto Gómez Vergara, muchas gracias. Buenas noches o buenos días en su debido caso a todos. Mi nombre es Sergio Sierra, soy estudiante de la UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Esta sustentación está basada en el curso de conmutación de la carrera de Ingeniería
en telecomunicaciones que oferta esta universidad. En esta ocasión tengo la oportunidad de sustentar 4 puntos que son claves, han sido claves durante el desarrollo de esta asignatura, compaginadas dentro de la actividad número 5 de la sustentación de la unidad 1, 2 y 3. Los temas son introducción a las redes conmutadas, red telefónica pública conmutada, señalización en redes telefónicas y por último y cuarto, generalidades de señalización SS7. Empecemos con la introducción a las redes conmutadas. Las redes actuales sufren frecuentemente de congestión y colapsos importantes. Es decir, muchas de ellas no logran abarcar de manera eficiente todo el tráfico de datos que se está enviando a través de ellas. Entonces se busca con las redes conmutadas el mejor camino, el mejor espacio por el que pueda fluir esta información que queremos manejar. Esto se produce no solo en grandes redes, sino también y especialmente cuando por ellas circula tráfico que hasta hace poco no era habitual, como son gráficos, video y audio. Y en definitiva cualquier aplicación de mensajería electrónica y multimedia. A ello colabora el imparable incremento de prestaciones de las estaciones de trabajo y otros tipos de nodos existentes en las redes. Vale la pena preguntarse, ¿realmente precisamos altas velocidades entre todos los puntos en una red o si nuestras redes actuales pueden seguir cumpliendo sus cometidos e incluso permitir las nuevas aplicaciones de videoconferencia, por ejemplo, excepto en puntos concretos como servidores, hacia donde el tráfico está centralizado? Aquí les traigo un ejemplo. Si en una red Ethernet de 10 megas, en la que existen 10 nodos que generen una cantidad de tráfico similar al ancho de banda, o por decirlo de un modo más comprensible, la velocidad media a la que dichos puestos de trabajo acceden a la actualidad de la red es de 1 mega, ¿cierto? Esto es lo que podemos denominar como ancho de banda compartido, que es la oferta de las redes actuales. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, lográsemos que todo el ancho de banda que Ethernet nos permite, esos 10 megas, pudieran estar disponibles en todo momento a cada uno de los puestos de la red? La respuesta es que sin duda que en la mayoría de los casos y en gran parte de las redes de pequeño y medio tamaño sería suficiente y no requeriría cambiar toda la estructura de la red hacia nuevas tecnologías. Tal puede ser el caso de Fast Ethernet y ATM. Esta es la propuesta que nos ofrecen las nuevas técnicas de conmutación de paquetes y demás, funcionando a través de las redes actuales sin cambios en el cableado ni tarjetas. Segundo ítem, red telefónica pública conmutada, conocido también como PSTN. Su funcionamiento se basa en enlazar dos equipos terminales mediante un circuito físico. Es decir, se cierra un conmutador al establecerse una llamada y éste se abre al terminar la misma. PSTN dedica un circuito a la llamada hasta que ésta se finalice. Esto sin importar que los usuarios, transmisor y receptor, estén hablando o en silencio. Algunas de sus características son las siguientes. Ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda base de 4 kHz para cada conversación entre dos domicilios. Recordemos que esta banda base de 4 kHz obedece también a que el rango de vibración de la voz está muy cercano a estos 4 kHz. Esta banda incluye espacios para banda de guarda anti-translate, anti-aliasing, son filtros para que la voz no distorsione ni se altere durante la transmisión de la llamada, y para eliminación de interferencias provenientes de las líneas de distribución domiciliar de potencia eléctrica, es decir, el fluido eléctrico de líneas de distribución importantes de este servicio no alteren la llamada. Única red con cobertura y capilaridad nacional, donde por capilaridad se entiende la capacidad que tiene la red para ramificarse progresivamente en conductores que llevan cada vez menor tráfico.
capacidad de interconexión con las redes móviles, es decir, la telefonía básica es entre aparatos fijos. El costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los extremos y la duración de la conexión. ¿Cómo está constituido este servicio? Pues consta de medios de transmisión y centrales de conmutación. Entiéndase por medios de transmisión el mismo teléfono en sí, el cableado, y este llega todo junto hasta la central de conmutación. Los medios de transmisión entre centrales se conocen como troncales y en la actualidad transportan principalmente señales digitales sincronizadas usando tecnologías modernas, sobre todo ópticas. En cambio, los medios de transmisión entre los equipos domiciliarios y las centrales, es decir, las líneas de acceso a la red, continúan siendo pares de cobre y se les sigue llamando líneas de abonado. Las demás formas de acceder del domicilio a la central local, tales como enlaces inalámbricos fijos, enlaces por cable coaxial o fibra óptica u otros tipos de líneas de abonado que transportan señales digitales como ISDN o XDSL, no se consideran telefonía básica. Tercer tema, señalización en redes telefónicas. En la red telefónica conmutada, la señalización en banda es el intercambio de información de control de llamadas dentro del mismo canal que usa la llamada telefónica. Un ejemplo de esta señalización es la marcación por tonos, la cual es usada en las líneas telefónicas de los suscriptores. La señalización fuera de banda, por el contrario, requiere un canal dedicado separado. Esta señalización ha sido ampliada desde el surgimiento del sistema de señalización número 6 en el año 1970 y en su sucesor el SS7, el cual desde entonces se convirtió en el estándar de señalización en la mayoría de las centrales telefónicas. Esto es cierto, los canales telefónicos analógicos por lo general tienen asignado un ancho de banda de 0 a 4 kHz, aunque la voz humana sobrepase los 12 kHz, y la señalización R1 entre switches se hacía por medio de frecuencia que en Europa era de 2400 Hz y en Norteamérica de 2600 Hz, quedando dentro del ancho de banda del canal. Cuando el ancho de banda del canal era de 0 a 3 kHz, se usaba la frecuencia de 3825 Hz, 3825 Hz, quedando esta fuera del ancho de banda del canal, pero esto se llamaba señalización dentro y fuera de banda. Una de las señalizaciones redes telefónicas es la señalización de línea. La señalización de línea se refiere a la transmisión de información sobre el estado de la línea o canal, como el teléfono colgado, descolgado, la corriente de timbre y el rellamado. A mediados del siglo XX, las señales de supervisión sobre líneas troncales de larga distancia en América del Norte eran por lo general dentro de banda, por ejemplo en la frecuencia de 2600 Hz, lo que exige un filtro elimina banda para evitar interferencias. A finales del siglo XX, todas las señales de supervisión estaban fuera de banda. Con el advenimiento del sistema de portadora I, los señales de supervisión se llevan por señalización de bit robado u otros bits en la portadora I, destinada a la señalización. La señalización de registro. Esta tiene que ver con la transmisión de información de direccionamiento, tales como los números telefónicos de origen y de destino. En los primeros días de la telefonía en las centrales telefónicas, operadas por telefonistas, la información de direccionamiento se suministraba en forma hablada, mientras que en la primera mitad del siglo XX esta información era provista por un teléfono con un disco de marcar que divide la corriente de línea en pulsos, cuyo número transporta la dirección. Por último, a partir de la segunda mitad del siglo, la señalización de dirección es por marcación de tonos. Más señalizaciones. Las señalizaciones que vamos a presentar ahora son la señalización asociada al canal versus la señalización de canal común. La señalización asociada al canal emplea un canal
de señalización que está dedicado a un canal portador específico. No así la señalización de canal común. La señalización de canal común emplea un canal de señalización que transmite información de señalización relativa a múltiples canales portadores. Por tanto, estos canales portadores tienen su canal de señalización en común. Los mensajes de señalización deben llevar identificación del canal al que pertenecen. Es decir, se puede decir que la señalización asociada al canal prácticamente tiene información de un solo abonado, pero la señalización de canal común tiene la información relativa a muchísimos abonados y esta información debe ir tipificada con el direccionamiento adecuado para que no sea confundida después. Veremos más señalizaciones. Esta es la señalización de suscriptor frente a la señalización de enlaces troncales. La señalización de suscriptor se refiere a la comunicación existente entre un teléfono y la central telefónica únicamente, pero la señalización de enlaces troncales es la señalización de troncales que existe entre tales centrales. Cuarto tema, generalidad de señalización SS7. La señalización SS7 proviene de un estándar que reúne varios protocolos por los cuales la gran mayoría de las redes telefónicas del mundo envían información importante al desarrollo de la llamada para poder brindar un servicio adecuado y óptimo. Informaciones como mensajes de texto, traducción de números, mecanismos de tarifación. Algunas de sus características brevemente son servicios celulares tales como los de comunicaciones personales, roaming y autenticación de suscriptores, telecomunicaciones seguras a nivel mundial. De hecho, esto debiese estar entredicho porque S7 últimamente ha tenido se puede decir, unas brechas de inseguridad, unos espacios que han sido encontrados a lo largo de su uso por medio de cuales mucha gente estaba espiando a otras. Entonces esto debe mejorar. Sin embargo, en su momento brindó una gran calidad de seguridad. Mejores tiempos en el establecimiento de las llamadas, uso más eficiente de los circuitos de voz y control sobre el uso fraudulento de la red. A manera de conclusiones de todo lo que he sustentado en este momento, en este video, puedo presentar varios pensamientos a manera de conclusión. Uno de ellos es cómo aún tecnología del momento cuando se inauguraron las telefonías fijas, siguen en funcionamiento, pero solo con algunos cambios de diseño para hacerlos más aptos a tanto uso debido a la cantidad, como también su inclusión a las redes actuales y de vanguardia. En esto me refiero a que yo veo a la telefonía fija, por ejemplo, la red PSTN, y me asombra el hecho de que, wow, aún se está usando tecnología como la que salió en su momento, solo que se han mejorado asuntos muy sencillos, como en vez de ciertos enlaces hechos con pares trenzados de cobre, algunos tramos hacia las troncales ahora ya se hacen con fibra óptica. Se han mejorado ciertas partes, pero el principio es el mismo, se está respetando el principio. Se han mejorado cosas para poder sumar a la cantidad de usuarios que hay y a las redes actuales que hay, pero se está respetando mucho los principios de funcionamiento. También quiero recalcar la importancia del manejo de esta información como bases teóricas que nos aportarán una idea clara y fluida de cómo las telecomunicaciones están creciendo, aunque hagan uso de algunas tecnologías de antaño con ciertas mejoras de por medio. Por dar un ejemplo también, como SS7, que sigue siendo en buena medida tal cual como salió en su época, pero se le han hecho correcciones y mejoras durante el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen muy bien. Muy buenas noches, mi nombre es Albeiro Bernal, estudiante de la Universidad Nacional del curso Conmutación. Actualmente presentaremos un video acerca del momento de evaluación final
y que es con una sustentación de los temas vistos durante el desarrollo del curso. Entonces, las temáticas a desarrollar son fundamentos de redes IP, convergencia, fundamentos de MPLS, redes de conmutación de circuitos. Fundamentos de redes. Como todos conocemos, existen diferentes tipos de redes, como son las LAN y las WAN. Pues las LAN son redes de área local, que son de un área pequeña, como una habitación, un edificio, entre otros. Y las redes WAN son redes ya extensas que se elaboran con la unión de muchas redes LAN o MAN. En este caso, una red WAN, que pues es la que conocemos, es el Internet, que es la red más grande que existe a nivel mundial. Tenemos también lo que es el protocolo TCP/IP, que es un protocolo de transmisión y un protocolo de Internet, que es uno de los más importantes, ya que sobre este está basada la comunicación sobre Internet y se basa en la noción de unas direcciones IP. Pues las direcciones IP son los identificadores que tiene cada host para poder comunicarse a través de una red, ya sea interna o externa, mediante unos tipos de protocolos de comunicación. Digamos que el protocolo TCP/IP tiene unas funciones como son dividir mensajes, usar un sistema de direcciones, enrutar los datos por la red y detectar los errores de transmisión de datos. En sí no es necesario conocer los protocolos TCP/IP para un usuario simple, pero ya nosotros como administradores ya necesitamos conocer y entender su funcionamiento para posible troubleshooting y análisis de su funcionamiento. TCP/IP es un modelo de capas. Para poder aplicar el TCP/IP en cualquier equipo, es decir, independiente del sistema operativo, el sistema de protocolos TCP/IP se divide en diversos módulos. Cada módulo realiza una tarea específica y está en un orden jerárquico, es decir, en un orden específico, el cual debe ser identificado desde el emisor hasta el receptor para poder hacer la lectura de la información brindada. El modelo TCP/IP es muy parecido al modelo OSI, pues digamos que como se basan en capas y su función es estandarizar las comunicaciones entre equipos. Ya OSI, ¿qué significa? Pues es un sistema de interconexión de sistemas abiertos, fue establecido por ISO y pues lo que decía anteriormente, estandariza la comunicación entre equipos de red. Bueno, digamos, su función como tal, como ya lo he indicado, es estandarizar la comunicación entre equipos para que pues cada uno de los fabricantes de productos de software y hardware puedan ser desarrollados de manera compatible. Esto que permite pues que obviamente haya comunicación entre diferentes vendedores o vendors, y también permite pues hacer una división de la transmisión de la información, con tal de que se pueda hacer un análisis y un nivel de abstracción. Aquí tenemos pues el cuadro comparativo entre TCP/IP y el modelo OSI. Tenemos aquí pues la capa de aplicación del modelo TCP, comprende lo que es la aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. La de transporte es igual, la de internet pues se conoce en modelo OSI como red, y la de Network Interface en el modelo OSI se divide en dos, que es la física y la de enlace de datos. Entonces aquí tenemos ya la descripción de lo que son las capas del modelo OSI, que son 7. El TCP/IP tiene solo 4. Entonces, pues la capa física define la manera en que los datos se convierten físicamente en señales digitales en los medios de comunicación, pulsos eléctricos, modulación de luz, etc. Entre esto pues está lo que son los medios como la fibra, el coaxial y muchos más que nos sirven para esto. La capa de enlaces de datos define la interfaz con la tarjeta de interfaz de red y cómo se comporte el medio de transmisión. Eso tenemos lo que son las MAC. La capa de red es la que permite administrar las direcciones y el enrutamiento de datos, es decir, su ruta a través de la red. En esta pues ya tenemos lo que son los enrutadores, switches capa 3 y otros. La capa de transporte se encarga de transporte de datos, edición de paquetes y administración de potenciales de red de transmisión. Ya esto es más a nivel lógico.
La capa de sesión define el inicio y la finalización de las sesiones de comunicación entre los equipos de la red. Esto que permite identificar obviamente que se inició, se envía el ACK y la finalización de cada paquete. La capa de presentación define el formato de los datos que maneja la capa de aplicación y potencialmente su compresión y cifrado, independientemente del sistema. Y la capa de aplicación ya es la que brinda las aplicaciones a la interfaz, por lo tanto es el nivel más cercano a los usuarios, administrando directamente el software. Aquí ya abajo tenemos la descripción de lo que es el TCP/IP. Pues tienen las 4 capas, que son capa de acceso a la red, especifica la forma en que los datos deben enrutarse, sea cual sea el tipo de red utilizado. Capa de internet es la responsable de proporcionar el paquete de datos en un datagrama. La capa de transporte brinda los datos de enrutamiento junto con los mecanismos que permiten conocer el estado de la transmisión. Y la capa de aplicación incorpora las aplicaciones de red estándar, Telnet, SMTP, FTP, etc. El otro tema que vamos a ver es la convergencia. ¿Qué es la red convergencia? Pues actualmente todas las redes se conocen, las redes han ido convergiendo de manera tal que ya todo no se maneje centralizado, independiente en cada medio. Digamos, cuando teníamos televisión teníamos una señal FM, no sé. Cuando teníamos internet nos llegaba por un modem. Ahora lo que hacemos es que todo esto lo recibimos por un solo canal, ya sea voz, datos y videos, basado en IP, que es un protocolo de nivel de red. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que permite esta convergencia? Que todo aquí, como se ve en el diagrama, todo llegue a un mismo medio y se pueda suplir todas las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Transportar diferentes servicios. Digamos, como se indicaba, la red ha evolucionado, la plataforma de convergencia del futuro ofrece mucho más conectividad básica y acceso a aplicaciones. Es decir, como lo vemos actualmente en internet, pues, prácticamente tenemos muchas de lo que teníamos antes dividido. Digamos que ha evolucionado mucho, son demasiadas las aplicaciones y las redes que son convergentes que se pueden atribuir a esto, pues que hace que se amplíe la audiencia y se va a hacer un consumo más grande. O sea, entre más medios haya para llevar la información a los usuarios, pues más consumo se va a tener. Digamos que existen 3 tendencias principales que contribuyen a la futura estructura de las redes de información complejas: incremento en el número de usuarios móviles, proliferación de dispositivos aptos para la red y expansión del rango del servicio. Las implicaciones que tiene pues estas redes es pues optimizar los recursos y universalizar la conectividad, control centralizado de integración de plataformas, lo que decíamos anteriormente, tener diferentes sistemas en un solo, facilidad de acceso y globalización, aumento de la velocidad de comunicación, reducción de costos y múltiples aplicaciones. El otro tema que tenemos es el MPLS, que pues vamos a ver lo que son los fundamentos básicos. Pues MPLS es una comunicación de etiquetas de multiprotocolo. Es un estándar IP de conmutación de paquetes el cual proporciona algunas de las características de las redes orientadas a conexión a las redes no orientadas a conexión, el cual opera entre las capas de enlace de datos y la red del modelo OS. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para tanto tráfico IP como para el tráfico de voz. Y pues tiene pues ventajas comparado con otros protocolos de transmisión, pues tiene mayor rendimiento, fiabilidad y reducción de costos de transporte mediante una gran eficiencia en su red. MPLS permite a cada uno, ya sea switch o router, asignar una etiqueta a cada uno de los elementos de la tabla transmitida a sus nodos vecinos. Esta etiqueta es un identificador de conexión que solo tiene un significado local y establece una correspondencia entre el tráfico y un forward equivalence class específico. Dicha etiqueta se asigna al paquete basándose en su dirección destino. MPLS en terminología. Router P es un enrutador de proveedor, el cual hace la enrutación de etiquetas. El router P es un enrutador entre el área de un proveedor de servicios de red y las áreas administrativas de otros proveedores de red. Y el CPE es los equipos locales ya que se entregan a un cliente. Aquí en el diagrama pues vemos los componentes de una red MPLS, el PE, el P, y aquí nos faltaría el CPE, que ya es el que está en el acceso para el cliente final.
Aquí tenemos pues un plano de control de MPLS VPN, digamos que tiene diferentes ítems. Uno que es la activación de VPNs, Cs, enseñan sus rutas a cada PE. Aquí vemos los C, CA, CB. El PE incorpora información de cada VPN en el proceso BGP. Entonces este y este. Y el PE también asigna una etiqueta a cada VPN e informa que conoce a otros PE, entonces este mismo y este mismo. Y el PE receptor distribuye adecuadamente los recibidos de otro PE a cada C según corresponda al destino. Aquí ya el otro tema que vamos a ver es el de la red de conmutación de circuitos. Estos son un tipo de comunicación utilizado para la comunicación entre nodos de una red, los cuales pues se encargan de tomar un camino apropiado para conectar dos usuarios. Primero pues para que haya una transmisión, lo que ellos hacen es una reservación de recursos y mediante la conmutación de la red asumen un uso exclusivo de este circuito para la transmisión. Entonces así digamos, aquí vemos el diagrama, tenemos el origen, tenemos el destino. Él envía la petición, él llega hasta el modem, ya el modem se encarga de establecer un camino hasta el destino. Obviamente aquí es un diagrama lineal, pero pues esto puede pasar por muchos dispositivos más. Ya cuando él ve que hay un medio para transmitir, ya establece la comunicación. Entonces, digamos, él maneja tres fases que son establecimiento del circuito, que era lo que decía, transferencia de datos, ya cuando se empieza a enviar la información, y el último, la desconexión del circuito. Esta desconexión se hace, pues obviamente, para liberar los recursos que fueron consumidos durante la transmisión. Entonces, pues cada nodo debe tener la capacidad de conmutación y para poder gestionar las conexiones solicitadas. Y los conmutadores deben ser capaces de reservar y establecer una ruta en la red. Pues aquí vemos las fases de la comunicación por la conmutación por circuitos. Uno que es el establecimiento del circuito. Antes de transmitir cualquier señal se debe establecer un circuito de extremo a extremo, estación to estación, que era lo que les decía anteriormente. Transferencia de datos. Luego de que se establece el circuito ya se puede transmitir la información desde el nodo origen al nodo destino por medio de la red. Y dependiendo del tipo de red, los datos pueden ser analógicos o digitales, y en la mayoría de casos la conexión es full duplex. Y el último es la desconexión del circuito. Luego de realizar la transferencia de los datos, la conexión es terminada para la desconexión del circuito. Se propagan las señales correspondientes a los diferentes nodos con los que se estableció la conexión y estos se encargan de liberar los recursos utilizados. Pues un ejemplo claro de los que aún actualmente pues en nuestro país y en el mundo que se usa basado en este método, es la red pública de telefonía, que son un conjunto de redes interconectadas que ofrecen un servicio de telefonía por medio de centrales privadas como son PBX, las redes privadas que se utilizan para dar servicio a una única empresa o a varias para así conectar sus dependencias. A pesar de los inconvenientes, pues la conmutación de circuitos es una elección interesante tanto para redes de área amplia como para redes de área local. Esto pues obviamente por su fácil implementación y también por su bajo costo. Tiene unas características que pues están aquí definidas, una conexión que son: la conexión se establece antes de la transferencia de información, red transparente al usuario, o sea, una conexión punto a punto, idóneo para sistemas de transmisión de voz, señal analógica en orígenes de esta tecnología, retardo pequeño y constante durante la transferencia de información, velocidad constante de la transmisión, un full duplex, y se tiene una transferencia de información en torno al 100% del tiempo de la conexión. Pues esto será todo, no se tienen más. Muchas gracias, que tengan un... Compañeros, mi nombre es Juan Carlos Gamarra y le voy a hacer la explicación de la temática a desarrollar para el curso de conmutación proyecto final. Estos son los temas en los que voy a enfatizar: MPLS, arquitectura de protocolos de MPLS, operaciones de MPLS y análisis de tráfico. Conmutación, esta es mi portada del trabajo. Y ahora sí vamos a hacer énfasis en la temática como tal. GMPLS. Generan un protocolo LAN switch. Las redes de transmisión de datos actuales están constituidas con elementos como router, switch y sistemas de ACE, división de multiplexación, DWDM y sistemas por división de longitudes de onda.
ADD Pro. Describimos la arquitectura GMPLS. GMPLS es la versión de MPLS para abarcar la edición en el tiempo, por ejemplo, SONET, SDH, PDH, G709. Las longitudes de onda en la conmutación espacial. GMPLS está enfocada al plano de control de distancia de capa, ya que cada una de ellas puede usar físicamente diferentes tipos de datos. Por lo tanto, la intención de descubrir toda la señalización como la parte del enrutamiento del plano de control. Es una extensión de MPLS, cuyo objetivo es el proporcionar características de redes orientadas a las conexiones de redes orientadas a una conexión. MPLS diferencia el trabajo de MPLS, que soporta múltiples tipos de conmutación. GMPLS. Aquí observamos a LMP, SRBP, TD, CR, LDTP, TE, BGP, OS, la estructura que conforman a GMPLS. Arquitectura de protocolos MPLS. Protocolo MPLS. MPLS quiere decir conmutación de etiquetas. Protocolo Lag and Switch es una tecnología relativamente nueva que se desarrolló para solucionar la mayoría de las problemáticas que existen en la telefonía actual y reenvío de paquetes, asignando etiquetas a los paquetes en funcionamiento de su prioridad de despacho. Permite construir redes virtuales privadas VPNs fiables y ampliables que reportan la presentación de servicios diferentes de nivel. Una red MPLS está compuesta por dos tipos de principales de nodos, los REL y los SRL, tal y como se muestra en el ejemplo de la siguiente figura. Los LER están ubicados en el borde de la red MPLS, como podemos apreciar ahí donde se encuentran ubicados. MPLS, LRL en todo el borde. Arquitectura MPLS. Etiqueta MPLS. Aquí podemos observar las etiquetas MPLS, los switches, los routers, router de entrada, ingreso en router y router de salida. Ambos suelen denominar el protocolo de distribución de etiquetas de conmutación por etiquetas. MPLS, un router convencional, un ingreso LSR, SLR2, SLR3, SLR4 y convencional router. Arquitectura MPLS. Ahí podemos observar un paquete IP entra en el dominio MPLS, ingresa a LSR o LSR1, asigna una etiqueta de transmite el paquete en el próximo salto del camino. LSR intermedio LSR2, SLR3 hace una simple búsqueda de las etiquetas, cambia la etiqueta y transmite el paquete, como podemos observar en la siguiente gráfica. Arquitectura MPLS. Las etiquetas MPLS de 32 bits son introducidas en una cabecera SIC en la entrada del nivel 2 de la cabecera del nivel 3, nivel 2.5, como podemos apreciar en la siguiente gráfica. Operación de MPLS. Las operaciones de MPLS se basan en las componentes funcionales del envío de control. A. Funcionamiento del envío de paquetes MPLS, base MPLS, cada LSP y, al igual de las soluciones de conmutación de múltiples MPLS, se separan los dominios y componentes funcionales del control routing. Operaciones MPLS.
Operaciones MPLS. Como se ve en la intensidad del paquete original IP, dada la enmascarada durante el transporte para la red MPLS, que no mira sino la etiqueta que necesita para su envío por los diferentes saltos en las SRL, que configuran el camino SLP. Las etiquetas se insertan en cada cabecera MPLS entre los niveles 1 y 2 y 3, según las especificaciones de la IETFP. Podemos observar aquí abajo 8 bits, 1 bit, 3 bits, igual hasta 20 bits, datos de usuario, la cabecera IP y la cobertura. 1, MPLS y 2. Control de información en MPLS. ¿Cómo se genera la tabla de envío de establece de MPLS? Se distribuye la información sobre la etiqueta, como anteriormente les dije, SLR. Control de información. El funcionamiento global de la MPLS. Una vez visto todo el componente funcional que les mencioné anteriormente, el esquema global de funcionamiento es que se muestra en la figura. Podemos observar, es importante destacar que el borde de las nubes MPLS tenemos una red convencional de router IP. El núcleo MPLS proporciona una arquitectura de transporte que hace aparecer a cada parte del router una distancia en un solo salto. Funcionalmente es como si estuvieras unidos todos en una topología mallada directamente por PVC ATM. Ahora, esa es una unión a un solo salto a realizar por MPLS mediante los correspondientes LSP. Podemos observar la estructura en la gráfica que está en la parte de abajo, los routers y la posición. Análisis de tráfico. El objetivo básico de la ingeniería del tráfico es adaptar los flujos de tráfico de los recursos físicos de la red. La idea es equilibrar de forma óptima la utilización de uso de recursos, de manera que no haya algunos que estén superando lo necesario. Análisis de tráfico. El camino más corto entre A y B según la matrical normal IGP es el que tiene solo 2 saltos, pero puede que en el exceso de tráfico sobre esos enlaces o el esfuerzo de los routers correspondientes hagan aconsejable la utilización de caminos alternativos, eso porque haya mucho flujo de datos. Clases de servicios COS. MPLS está diseñada para poder cruzar servicios diferenciados según el modelo DIRFITS del IETF. Este modelo tiene una variedad de mecanismos para poder clasificar el tráfico de un recurso numérico a clases de servicio. MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas MPLS tienen campos EXP para poder proporcionar las clases de servicio COS en el correspondiente LSP. El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR. Ahora, las clases de servicios COS. Tenemos los VPNs. Además, las aplicaciones TCP y IP. Los túneles IP en el nivel 3 y SEPS y en el nivel 2 mediante el encapsulamiento de paquetes privados NSP y las VPNs basados en túneles IPS EC. Ahora, tenemos que, dentro del mismo tema de las clases de servicios COS, que están basadas en conexiones punto a punto, la configuración es manual, la provisión y gestión son complicadas, una nueva conexión supone alterar todas las configuraciones, plantea problemas de crecimiento. Esta es la topología de las clases de servicio, una estructura, un modelo acoplado y el modelo supersupuesto en túneles VPC y en túneles MPLS. La topología VPN no conectiva y la tecnología VPN conectiva.
Como resumen, las ventajas de MPLS ofrece para IP VPNs son: proporciona un modelo acoplado inteligente, ya que la red MPLS sabe la extensión de VPN. Proporciona un modelo y evita la complejidad de los túneles PVC. La prevención de servicios es sencilla, tiene mayor operaciones de crecimiento modular, permite mantener garantía en el CUS, permite aprovechar las posibilidades de la ingeniería de tráfico para poder garantizar los parámetros críticos y la propuesta global de la red. 10 razones para migrar a MPLS y VPN. Los últimos tiempos. Sin embargo, a continuación, y la flexibilidad de la topología. La escalabilidad. Es un nuevo concepto, claro. La escalabilidad, la asociabilidad y eficacia dentro de la clase de servicios CUS. Administración. Esta se compone del monitoreo y SLAS, la fácil migración, la seguridad, el bajo costo. Conclusiones. La evolución imparable de la tecnología de redes hace atenuante la labor del análisis de la recopilación de soluciones para la red, más cuando hablamos de ideas abiertas a opiniones y expuestas a posibles, probables y modificaciones. Muchas gracias.